Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 50 Etin Arcadia Ego Etin Arcadia Ego 1. Toma, esto es para ti. Levantando la vista de las pantallas virtuales que se abrían y cerraban a su alrededor, Akuno Kishinami se volvió hacia Liliana Kranjar. La caballero croata acababa de traerle té en una taza de cartón. Se encontraban en el vestíbulo de un hospital militar italiano, solos si no se contaba los soldados, a menudo con batas blancas, que circulaban constantemente de una puerta a otra. Interesada en lo que estaba haciendo el último maestro de la luna, Liliana miró las pantallas virtuales. Pero el caballero de las hadas ni siquiera reconoció el alfabeto utilizado en los textos que desplazó hacia abajo. ¿Qué estás haciendo? La japonesa con aspecto de muñeca parpadeó y dejó su taza de té. Punto débil. ¿Buscas un punto débil que explotar para derrotar a Rama? Sin decir una palabra, Akuno asintió. Y. ¿Encontraste algo? Aunque la soberana de la célula lunar no fue muy expresiva, su vacilación era perceptible así como su vergüenza. Finalmente, ella negó con la cabeza. De hecho, el Mooncel había registrado todos los enfrentamientos, las imágenes y las acciones de todos, pero también midió una asombrosa cantidad de factores, la velocidad de los luchadores, el poder de los ataques, con la increíble capacidad de memorización. Esa era ella. Akuno absorbió todos estos detalles, buscando un talón de Aquiles para explotar. En vano, hasta entonces. Rama no solo era tan poderoso como todos los campeones juntos, sino que tenía una increíble variedad de ataques, lo que lo hacía impredecible. A esta combinación de talentos también había que añadir el Grial. Estaba lleno de la energía mágica de docenas de diosas madres. The Strongest Steel era casi invulnerable y era un excelente táctico y un luchador veterano. Derrotarlo fue un desafío. Ya veo, respondió Lily simplemente. Se hizo un silencio incómodo, antes de ser finalmente roto por nuevas voces. Vestido con uniforme militar, su ropa no sobrevivió a la lucha. Kusanagi Godoro entró al salón con Enya y Erika. Las dos chicas parecieron discutir en voz baja, pero Godou sonrió e inmediatamente se dirigió hacia Akuno y Lily. Este se levantó y corrió hacia él. ¿Cómo estás? ¿Te duelen las heridas? El joven respondió a esa sonrisa burlona que lo hacía tan atractivo. Ya no tengo ninguna herida. Volver a la vida tuvo efectos milagrosos en la salud. Aquí. Ishtar. Godou se volvió hacia Akuno para responderle. Los médicos y los magos dicen que no se encuentran en estado crítico. Ishtar está gravemente herida. En cuanto a Ereshkigal, sufre sobre todo de agotamiento total. Ninguno de los dos ha recuperado el conocimiento. Godou se sentó en una de las sillas de plástico de la recepción, mirando la televisión que mostraba imágenes en bucle del desastre. El sonido era silenciado, pero Campione leía italiano. De hecho, leía y hablaba todos los idiomas, y los carteles que se desplazaban en la parte inferior de la pantalla le enseñaron la verdad oficial. Las autoridades hablaban de una explosión subterránea de naturaleza desconocida, pero algunas de las pancartas señalaban que los repetidos desastres en todo el mundo provocaron el inicio de la histeria colectiva. Algunas personas hablaban del fin del mundo. Por una vez, merece destacarse, ya que ocurrió muy raramente, la multitud tenía razón. Después de todo, Belver y el Rey Delfín habían llegado y los recientes desastres naturales fueron el resultado de los enfrentamientos de estos dos poderes con los defensores de la Tierra, y las cosas ciertamente no iban a mejorar. La pelea que acababa de terminar le había dejado claro que el equilibrio de poder no estaba a favor de los campeones. Gracias a Atenea, Godou supo dónde encontrar a Rama. E incluso tenía los medios para llegar hasta él. La espada de Susanoo podría copiar la Vinama del Rey Delfín. Pero incluso con la ayuda de Swaren, Godslayer no podía esperar derrotar a Strongest Steel. Por supuesto, Salvatore Doni vendría con ellos. Los magos ya lo habían tratado, y el Rey Diablo italiano estaba molesto por su derrota anterior y tenía la intención de igualar el marcador. Bendito sea ese tonto que nunca se desanimó. La situación era muy diferente para Boban. El rey de los Balcanes todavía estaba en shock y apenas podía hablar. Así que solo quedaban dos campeones apenas capaces de luchar.
Por supuesto, Madame Aisa podría regresar a la Tierra, pero había estado ausente durante varios meses. Sería un increíble golpe de suerte tenerla de regreso ahora mismo. En cuanto a John Pluto Smith, por lo que entendió Godot, había sido exiliado a Arcadia debido a la destrucción de su máscara. En cuanto a las dos diosas mesopotámicas, incluso con la ayuda de los curanderos, nunca estarían de pie en tiempo para las próximas batallas. Tendríamos que arreglárnoslas sin ellos. Afortunadamente, el plan de Godot no requería la presencia de ninguno de ellos. Se volvió hacia Kishinami. Akuno, tengo la intención de atacar a Rama tan pronto como haya recuperado todas mis autoridades. Tengo un plan para derrotar al Rey Delfín, pero necesito tu sentido del tiempo para coordinar cada ataque a la perfección. Este comentario sorprendió a la heredera de la luna, pero ella no había encontrado ningún talón de Aquiles explotable. A punto de pedirle detalles al campeone, fue interrumpida por unos recién llegados. Vestida con una túnica enferma y descalza, entró Ginebra, seguida de Lanzarote. Godot tuvo problemas para reconocer a la reina de las brujas. Su cabello carbonizado había sido cortado muy corto y su rostro estaba manchado con una cresta blanca que habría aliviado el dolor de su ardor. En ese caso, el rey Godot nos dejó ir contigo. Inicialmente sorprendido, Godot Kusanagi le sonrió al divino ancestro infantil. ¿Quieres ayudarnos? Sí, su majestad. Como campeone, usted es el enemigo natural del rey que gobierna en el fin del mundo, su hostilidad mutua es natural. Por el contrario, como Sir Lancelot, esta humilde Ginebra fue su aliada. Deseamos ayudarlo en tu empresa porque Rama debe pagar por su traición. El campeón se estremeció al escuchar la fría ira que hizo vibrar la voz de Ginebra. ¿Hay algo más aterrador que una mujer que quiere vengar a quien jugó con sus sentimientos? Entiendo, no me negaría a que se una a nosotros reina Ginebra, Sir Lancelot. La reina bruja asintió. Y ahora, ¿podría su majestad explicar su plan? Lejos de ello, en un lugar vacío, una especie de nada bañada por una luz pálida, una diosa adolescente de cabello rosado y orejas puntiagudas, observaba a Godot explicar su plan a través de una especie de ventana de contornos luminosos. De repente sonó una voz masculina. ¿No es triste que tu hijo adoptivo haya olvidado que fuiste tú quien imaginó este plan? Pandora se encogió de hombros. Soy el más generoso, el que da sin contar, no me importa si uno recuerda los regalos que hago con tal de que le haga feliz. ¿No es esta mi tarea hasta el fin de los tiempos? En efecto, fue el castigo de Pandora por haber abierto la caja que contenía todas las plagas que amenazaban a la humanidad, pero tuvo el reflejo de cerrar la caja a tiempo para conservar uno de los males, la esperanza. 2. Un regalo de doble filo que ahora tenía que distribuir entre los humanos para redimir su culpa. Ginebra asintió. Entiendo tu plan, Rey Godot. Si no puedes derrotar a Rama por la fuerza, lo privarás de sus autoridades con la espada dorada de Beretragna. De pie detrás de la bruja de Bretaña, Lancelot asintió. Pero vas a necesitar a Sir Chirou. Godot respondió con una sonrisa rígida para enmascarar su vergüenza. Sí, admito que no esperaba que las hadas se lo llevaran en Arcadia. Se volvió hacia la asamblea de mujeres bonitas, adolescentes lindos y niñas adorables que lo rodeaban. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto tiempo les llevará a curarlo? Erika y Lily intercambiaron una mirada irónica, y fue la segunda quien respondió. El flujo del tiempo no es el mismo en Arcadia y en la Tierra. Algunas personas que pasaron un día allí regresaron un siglo después, otras que pasaron años allí regresaron al día siguiente de su partida. Mientras Akuno parecía aterrorizado, Ginebra descartó la explicación del caballero croata. Son solo algunos chistes de hadas. No entienden en absoluto que los trucos que les hacen a los humanos pueden ser crueles, incluso mortales, como cuando hacen que un humano envejezca un siglo en un solo día. Afortunadamente, la reina Titania no tiene esto humor y comprende mucho mejor las limitaciones humanas. Sir Chirou volverá pronto. Ginebra tenía una breve sonrisa, tenía buenas relaciones con las hadas y conocía bien a Titania. Esta última tenía un corazón tierno y siempre se sentía obligada a ayudar a los héroes. La reina de las hadas no se limitaría a curar a la pelirroja. Chirou volvería transformado. Nadie volvería de Arcadia sin cambiarse. Los árboles centenarios, cubiertos de musgo, extienden sus ramas sobre lechos y setas.
El lugar parecía un antiguo bosque europeo, pero la mano del hombre no había dejado rastro en este paisaje natural. No hay camino en este bosque inextricable, ni rastro de hacha en los troncos. Quizás los bosques europeos tuvieran este aspecto a principios de la Edad Media, pero este lugar no existía en el pasado. Detrás del siguiente árbol, un centauro giró la cabeza mientras escuchaba el sonido del acero golpeando el acero. Un grupo de ninfas que se lavaban el pelo en un manantial dejaron de reír y chapotear y el sátiro que las espiaba olvidó sus pensamientos libidinosos alertados por los ruidos del combate. Las hadas sentadas sobre las setas o jugando entre las flores de los campos se alejaron volando al instante, reuniéndose en nubes luminiscentes. Leprechauns, pixies, pugs, spriggans y sprites se reunieron susurrando para converger en un amplio claro. Robles con ramas cargadas de muérdago rodeaban un espacio ovalado cubierto de verdes hierbas. En un extremo, en lo alto de unos pocos escalones, había un trono, el trono de Titania. La reina de las hadas observaba ansiosamente la pelea que se desarrollaba justo frente a ella. Entre los árboles del bosque giraban muchas pequeñas hadas que reían o aplaudían, mientras que en medio de los helechos debajo de las ramas aparecían muchas cabezas curiosas, pertenecientes a las más diversas criaturas, a veces muy hermosas, otras particularmente espantosas. Las criaturas mágicas se alegraron al ver algo inusual, un humano estaba luchando contra 3 fatis, caballeros mágicos de alto rango, pertenecientes a la guardia de la reina. Shiro estaba rodeado. Con una armadura de Kevlar negra y botas de combate reforzadas, el pelirrojo estaba vestido con su característico código místico de la llanura roja, incluido el tenuji que rodeaba su cabeza. En sus manos, sostenía los Marietblades. Estaba en el centro de un trío de caballeros con armaduras de placas que parecían hechas de plata tan pulida como espejos. Los 3 caballeros guardaron silencio, sin pronunciar palabra. Incluso cuando fueron golpeados, no gritaron de dolor. De hecho, todas sus reacciones fueron extrañas, inhumanas. Era evidente que bajo las viseras no había ningún ser humano. Además, utilizando el análisis estructural, el joven mago había intentado obtener más información sobre sus oponentes escaneando sus armas y armaduras, excepto que el único resultado fueron violentos dolores de cabeza. Desafortunadamente, esta magia no le permitió aprender la historia y las técnicas de fabricación de un objeto diseñado según procesos demasiado ajenos a la lógica humana o utilizando materiales desconocidos en la Tierra. En este caso, todo sucedió como si su cerebro fuera un receptor de radio demasiado cerca de una estación de interferencia. No solo percibió información borrosa, sino que fue doloroso. Aprovechando su vacilación, un caballero salta hacia adelante blandiendo una espada a 2 manos. El pelirrojo usó a Kansou para desviar la pesada espada de su oponente. No comete el error de novato de bloquear el golpe de frente. El truco consistía en desviar el ataque hacia afuera sosteniendo su propia espada de manera oblicua. Esta técnica tan sencilla evitaba que el choque entre las 2 palas subiera por el brazo en forma de una dolorosa descarga eléctrica. En realidad, golpear la espada enemiga cerca del guardia era una técnica clásica en esgrima 3, que agotaba al enemigo hasta el punto de hacer temblar la mano que sostenía la espada. En algunos casos, esto podría incluso conducir a la tetanía eléctrica y al desarme. Saltando hacia atrás para salir, Shirou siguió con otro salto, esta vez hacia un lado, y el golpe de espada de un segundo oponente silbó en el aire donde había estado. Ya el tercer caballero saltó tras él, con una rapidez digna de admirar, sobre todo porque los fatis llevaban una armadura pesada, ya estaba atacando. Desvía el ataque hacia afuera. Toma represalias con una patada, tanto para frenar al caballero como para apoyarse en su pecho y rebotar, bloquear un nuevo ataque del primer caballero, vigila al segundo caballero que regresaba al ataque. Shiro estaba en dificultades. Había fortalecido sus músculos al máximo e hizo una impresionante demostración de esgrima ambidiestra. Pero hasta entonces, apenas había logrado evitar la eliminación. Durante 10 minutos, los 3 caballeros estuvieron frente a Shirou. La lucha fue tan rápida que la mayoría de las hadas reunidas alrededor del claro solo vieron movimientos borrosos. A veces, peleaban sobre el suelo o sobre la hierba verde. Los ataques cavarían hoyos y crearían surcos en la hierba.
Las explosiones de prana creaban fluorescencia azul o roja cuando las hojas se encontraban. En otros momentos se formaban arcos eléctricos. En la primera fila del público, una joven pelirroja estaba sentada sobre una pequeña piedra cubierta de musgo, con una salamandra enrollada sobre sus rodillas como una mascota. Observó la pelea con interés, acariciando con una mano al lagarto de fuego. A diferencia de las hadas, ella pudo seguir la pelea sin problemas, usando una técnica que se parecía mucho a refuerzo. Shirou se obligó a respirar lenta y profundamente y parpadeó repetidamente para ahuyentar el sudor que fluía hacia sus ojos. El pelirrojo empezaba a entender a sus oponentes. A pesar de las apariencias, no eran idénticos. Uno de los Fatis, al que llamó el primer caballero, era un poco más rápido y un poco más fuerte que sus compañeros. También tenía más experiencia y una mejor técnica de esgrima. Individualmente, ninguno de ellos podía compararse con un campeone, un sirviente o un dios maligno. Ciertamente, eran rápidos, fuertes, muy duraderos y estaban bien blindados. El tipo de oponente al que era difícil matar de un solo disparo. Y si Shirou concentraba sus ataques en uno de ellos, los otros dos acudían en su ayuda. Estuvieron muy bien coordinados y combinaron admirablemente sus esfuerzos. Shirou sospechaba que solían pelear en equipo y que también se comunicaban de una manera que él no entendía lo que explicaba su trabajo en equipo. El tercer caballero salta hacia adelante con un clásico ataque oblicuo dirigido al cuello. Shirou saltó hacia un lado y cruzó las espadas gemelas para aprisionar el brazo de su oponente, girándolo mientras apretaba su muñeca. Simultáneamente, le dio un violento golpe de rodilla al codo de su oponente, usando la magia de fortalecimiento para aumentar la fuerza del ataque. Con los brazos paralizados por la descarga eléctrica que resonó en su cuerpo, el caballero cayó de rodillas dejando caer su espada. Si tuviera cuerdas vocales probablemente habría gemido de dolor. Shirou había observado durante mucho tiempo a sus oponentes y concluyó que su esqueleto y sistema nervioso no eran muy diferentes a los de un humano, lo que los hacía vulnerables al arte de las dislocaciones chinas. Shirou salta sobre su víctima mientras proyecta su par de espadas detrás de él, sin mirar atrás. El pelirrojo cayó de pie al final de su voltereta hacia atrás, frente al caballero que acababa de atacarlo, frenado por las dos espadas chinas que había bloqueado. El Fatis estaba a 5 o 6 pasos de distancia. Seguimiento. Un segundo par de Dao apareció en las manos del Faker. E inmediatamente los dos oponentes se enfrentaron. Las explosiones de prana y los relámpagos se sucedieron. Los dos guerreros parecían tener 10 brazos, creando un muro de acero entre ellos. Sin embargo, el ataque de Shirou fue solo una finta. Magnetizados por el par de espadas que sostenía en su mano, los dos primeros Kanon y Bakuya regresaron a él. El caballero tenía un excelente instinto de lucha cuando se giró para bloquear ambos ataques. Pero Shirou aprovechó el breve momento en el que mostró su espalda para golpear al Fatis con una poderosa patada en la espalda baja. Simultáneamente, arrojó el segundo par de espadas gemelas hacia el primer caballero que corría hacia él a su izquierda. Las otras dos espadas, magnetizadas, se apresuraron en persecución del primer par. Mientras los Fatis disminuían la velocidad para detener y esquivar los ataques de los dos pares de Mariet Blades, Shirou tras Gaevol. Usando la lanza roja como un simple garrote, el falsificador golpeó al segundo caballero que intentaba levantarse y lo derribó. Con solo dos oponentes, las cosas se volvieron más sencillas. La pelirroja corrió hacia el primer caballero. Usó una técnica de lucha apreciada por Kuchulain y llamó patada de acometida. Plantando a Gaebolg en el suelo y usándolo un poco como un poste de salto, Shirou se lanzó hacia adelante y pateó al Fatis con un doble empujón. El último oponente, el Fatis a quien había neutralizado con el arte de las dislocaciones, se había recuperado del shock y había cogido su espada. Ahora corría hacia Shirou. La memoria de la versión Tracet de Gaebolg impulsó a Shirou a reaccionar como Kuchulain, usando una técnica llamada Whirling Backspine que consistía en atacar mientras giraba como un derviche, con la lanza roja formando un arco de círculo mortal. Pero Shirou era más lento y no tenía una longitud comparable a la del perro de la llanura roja. No habría podido golpear al Fatis antes de golpearlo a él.
Afortunadamente, Luao le había enseñado no solo a copiar las técnicas de los usuarios de Noble Phantasm, sino también a mezclarlas con sus propias habilidades. Él era ambidiestro y ella le enseñó técnicas de lucha con lanza que explotaron esta habilidad para su beneficio. Agitando su lanza con una mano, Shirou comenzó a darse la vuelta. Desvió un primer ataque con Gaebolg y esquivó un segundo ataque saltando hacia un lado. Simultáneamente, pasó la lanza de su mano derecha a su mano izquierda sin dejar de girarla, 4, y golpeó a su oponente en un lado de la cabeza. Jadeando, sin aliento y con el rostro cubierto de sudor brillante, Shirou se volvió hacia el trono. Titania había observado el choque con creciente asombro. 3, menos, ¿eso es lo que querías? Yo gané. La reina de las hadas se estremeció y se volvió hacia el farsante. De hecho, Shirou Emilia, has ganado y tu destreza ha sido encomiable. Shirou sonrió pensando en saber, Archer y Luao. Tuve buenos maestros, su majestad. Pueden estar orgullosos de ti. Shirou Emilia dejó que su lanza volviera al estado de partículas de prana. Por alguna razón, en Arcadia, las armas que atacó no desaparecieron a menos que fueran dañadas. Pero no iba a sostener a Gaebolg en la mano, el noble fantasma solo se interpondría en su camino. Se dio la vuelta y también hizo desaparecer a los Duimblades. Me recuperé perfectamente de mis heridas, su majestad. Titania asintió. Incluso creo que eres más fuerte que cuando llegaste. Durante el primer mes de su estancia en Arcadia, o al menos lo que pareció un mes, Shirou se había visto obligado a descansar. Había buenas razones para esto. Shirou había descubierto que la mitad de su cabello ahora era blanco y uno de sus ojos estaba descolorido. Fue el resultado del daño a sus circuitos mágicos. Las hadas habían intentado curarlo pero finalmente se habían rendido, no sabían nada de esta creación artificial de una forma desconocida de magia específica de un universo paralelo. Desde su segundo mes de estadía, Shirou pudo hacer ejercicios. Los elfos le habían dado lecciones de magia, ayudándolo a mejorar su proyección de magia. Había aprendido las técnicas del tiro con arco centauro. Había ayudado a los enanos del herrero. Pensó que había estado en Arcadia durante un año, aunque la reina Titania seguía diciéndole que el tiempo no importaba en el reino de las hadas, estaba ansioso por irse. Entonces tal vez sea hora de que regrese. De hecho, su estancia con nosotros está llegando a su fin. Titania sonrió. Pero tu salud nunca ha sido el único motivo para retrasar tu partida, añade en tono misterioso. Mientras regresaba a la extraña casa de los hongos donde había vivido durante un año, Shirou le sonrió a la pelirroja que se acercaba a él. Tenía el pelo corto, gafas y un traje que era la parafernalia perfecta de un director ejecutivo joven y sexy. Hola Anye, te vi entre el público. Anye Charlton sonrió. Quería ver tu progreso con mis propios ojos. La presencia de Anya Charlton en Arcadia era un misterio para Shirou, era una humana, sin embargo, tenía una casa en el lugar y todas las hadas le hablaban con gran respeto. La había conocido brevemente antes de terminar en Arcadia, mientras Akuno y Ereshkigal eran prisioneros del laberinto del príncipe negro Alec. Le habían presentado como agente del campeón John Pluto Smith. Mientras él la miraba con curiosidad, Anya se rió. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Shirou hizo una mueca de vergüenza y se frotó el cuello. Siento que estoy siendo transparente. ¿Quieres saber por qué vivo aquí? Eso es cierto, pero no tienes obligación de responderme. Anya se encogió de hombros. Creo que te conozco ahora. Dudo que te apresures a revelar mi secreto a los enemigos de la humanidad. Mientras caminaban por el bosque, observando a las hadas pixies y sprites jugando entre los hongos, Anya miró hacia el extraño cielo cambiante sin sol ni estrellas. Para empezar, debes saber que Anya Charlton y John Pluto Smith nunca se conocieron, de hecho, debería decir que no podemos encontrarnos. Shirou pareció sorprendido. ¿Quieres decir que es imposible? ¿Que es imposible que estés en el mismo lugar en el mismo momento? Ella asintió. Eso es exactamente. Cuando John Pluto Smith está en el mundo de las hadas, yo estoy en el mundo real, y si John aparece en el mundo real, estoy aquí. Esto es raro. Para que lo entiendas, tengo que contar mi historia desde el principio.
Y cuando Annie dijo desde el principio, en realidad fue para tomarlo literalmente, desde que comenzó a contar la historia de su vida desde su nacimiento. Era hija de 2 magos de la costa oeste de Estados Unidos. Sus padres querían que ella fuera una gran maga y comenzaron a entrenarla desde muy pequeña. Pero Annie se estaba asfixiando. Ella no tenía amigos. No tenía otro negocio que la magia. Por casualidad descubrió el cómic y el mundo de los superhéroes. Fue una revelación, y comencé a imaginar a mi propio superhéroe. Se convirtió en mi amigo imaginario. Hablé con él griega. Él me respondió. Shirou tragó, entendiendo que Annie tal vez no estaba del todo cuerda. Bueno, tenía una sonrisa ansiosa. Él también había buscado ser un superhéroe y su comportamiento había preocupado mucho a Fukine. ¿Sabes cómo llamé a mi amigo imaginario? ¿Cómo puedo saberlo?, respondió Shirou. Sin embargo, la respuesta debería ser obvia. Lo llamé John Pluto Smith. Annie se ríe al ver la expresión de Shirou. El joven daba la impresión de haber mordido una fruta demasiado ácida. Continuó contándole su vida y el farsante comprendió que, bueno, Annie sufría de doble personalidad. A veces Smith tomaba el control y la joven interpretaba al héroe vigilante, rastreando a los criminales y salvando a los inocentes. En resumen, había realizado el sueño de Shirou. Y al escucharlo contado por otro, Shirou se dio cuenta de que era una idea aterradora vista desde el punto de vista de Fukine y Sakura. Entonces, un día, el dios maligno Tezcatlipoca vino a California y comenzó a masacrar gente. Por supuesto, John quería salvar a los inocentes y fue a enfrentarse al dios. Un poco desestabilizado por la forma en que Annie Charlton contó la historia, Shirou tardó unos segundos en recordar que John Pluto Smith no existía, era solo un amigo imaginario inventado por el mago. En realidad, era Annie quien había ido a enfrentar a Tezcatlipoca. Ella contó la batalla sin entrar en detalles. El dios azteca era arrogante, seguro de su superioridad, subestimó a Smith, cometió muchos errores y perdió. ¿Alguna vez has escuchado que Pandora siempre le da a un campeón la autoridad que más le conviene? Bueno, esto es cierto porque Smith recibió metamorfosis de Tezcatlipoca, una autoridad que permite cambiar de forma. Y esta autoridad se manifestó como un objeto físico, una máscara. Y John comenzó a existir de forma independiente, habitando la máscara que ahora todos conocen. Pero tal vez porque en realidad somos, John y yo, las dos caras de la misma moneda, solo uno de nosotros puede estar en la Tierra. El otro tiene que ser, en otro lugar. Al principio, cada vez que John ocupaba mi lugar, yo flotaba en este vacío llamado inframundo. Pero después de que John derrotó al rey Ada Oberon, heredó su título. Cuando se manifestó en la Tierra, tomé su lugar aquí en Arcadia. Shirou se tomó el tiempo para pensar. ¿Y ahora estás completamente separado? Ella sacudió su cabeza. Escucho sus pensamientos y él escucha los míos. Veo a través de sus ojos cuando él está en la Tierra, y él ve a través de los míos cuando es mi turno. Cuando pelea, le doy consejos. Le señalo cosas que él no había hecho. Visto. Yo lo ayudo. Oh, ustedes hacen equipo de alguna manera. Realmente somos un equipo, respondió la joven, subiéndose las gafas a la nariz en un gesto que debió haber sido revelador. Estoy a cargo de todo el trabajo de investigación, identificación de bases enemigas, búsqueda de financiación para sectas ocultas al servicio de los dioses herejes, etc. Smith es solo un luchador. Él son los músculos, yo soy el cerebro. Nota del autor. Modo irónico. Activado, terminaré creyendo que una regla no escrita del manga quiere que todos los pelirrojos estén un poco, mucho, locos y quieran convertirse en superhéroes. Además, Shirou lo demuestra sobradamente. Solo después de que todo su cabello se ha vuelto blanco busca escapar del infierno que creó con sus propias manos. Modo irónico. Apagado. Yo también estuve en Arcadia en latín. Esta frase es sobre todo el título de un cuadro de Nicolas Poussin, 1594-1665, conservado en el Museo del Louvre. 2. El mito de Pandora a menudo se malinterpreta. Permítanme resumir brevemente. El titán Prometeo, literalmente el que piensa antes, convenció a Zeus de encerrar todos los males de la humanidad en una caja.
Más tarde, Prometeo robó el secreto del fuego y se lo dio al hombre y fue condenado al tormento eterno del que luego lo liberó Heracles, pero esa es otra historia. La primera vez que leí el mito me sorprendió que la esperanza fuera considerada un flagelo y encerrada en la caja de Pandora. No tenía sentido. Todavía, libre de las plagas, teniendo el secreto del fuego, la humanidad prosperó y degeneró, gorda y sin otro deseo que una vida de placeres inútiles, sin tener más pruebas que superar, el hombre vivió una vida superficial únicamente buscando solo nuevos divertimentos. Una vida sin esperanza. Zeus, como todos los dioses olímpicos, no tiene el poder de romper los edictos de un dios, ni siquiera sus propios edictos. Por tanto, debe utilizar la astucia para liberar las plagas. Con la ayuda de los otros dioses, creó una mujer perfecta a la que llamó Pandora, literalmente la que todo lo da, y se la ofreció en matrimonio a Epimeteo, el hermano menor de Prometeo, cuyo nombre significa literalmente el que piensa después. El guardián de la caja. En otra versión del mito de Prometeo, Pandora es la creación del titán. Fue la primera mujer, creada por Prometeo a partir de arcilla húmeda, para servir de compañera del primer hombre. Lo único que falta en esta versión de la historia es una serpiente y un manzano para hacer el mito de Adán y Eva. Cualquiera que sea la versión, Pandora acabó abriendo la caja que lleva su nombre. La moraleja de este mito es que el hombre crece superando pruebas, como la enfermedad, la muerte de un familiar o la guerra, en definitiva, todas las plagas de la caja de Pandora. Estos son tiempos oscuros, pero, paradójicamente, es durante tiempos de dolor y sufrimiento cuando somos más capaces de tener esperanza. Para construir el mundo mejor que esperamos en tiempos de aflicción, debemos superar las pruebas de la vida. La tarea de Pandora es alimentar la pequeña llama de esperanza que sigue brillando incluso en la oscuridad más profunda. Se observa que la inversión del mito de Pandora para convertirla en la mujer malvada, que es la causa de todos los sufrimientos de la humanidad, es muy antigua, ya atestiguada en la época en que Hesíodo escribió la Teogonía y las Obras y los Días. Sin embargo, los antiguos jarrones encontrados por los arqueólogos representan a Pandora con el nombre de Anesidora, la que envía regalos, y como una diosa madre que ofreció todas las riquezas de la tierra a la humanidad. 3. En la esgrima clásica europea, esta técnica se denomina Taterlefer. 4. Irónicamente, no sé el nombre de esta técnica, sin embargo, pasé horas y horas en el dojo entrenando para reproducirla. El profesor que tenía en ese momento no era de los que nombraban las técnicas ni hablaban de la teoría. Simplemente nos estaba enseñando cómo usarlos, simples y cuadrados.